UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, episodio especial de Diálogos sobre China y el mundo. Un episodio que está siendo grabado desde la Feria Internacional del Libro de UABC, Campus Tijuana. Por primera vez se graba en este espacio de lectura de libros. Que vivan los libros. Jorge Galván. Hola a todos y a todas. Un saludo, André, y aquí al equipo de la estación de radio de UABC. Y pues contento por estar aquí al aire libre. Y pues vamos a abordar un episodio, como tú lo señalaste, especial, ¿verdad? Tratando de responder las preguntas que amablemente nos hicieron llegar los escuchas. Así es, Jorge. Es un episodio que hemos tratado de aprovechar recogiendo preguntas de nuestros estudiantes, en algunos casos, pero también de gente que recibió un enlace donde podían plantear preguntas dirigidas para nosotros en los temas que quisieran sobre China, sobre el mundo, el entorno económico, político, geopolítico. Jorge, pero antes de empezar, vamos a hablar un poquito de la historia de este podcast. Pues un podcast que ha comenzado hace poco tiempo, con ahí un camino sinuoso en algunos momentos, y tú has sido un impulsor clave de este proyecto. Yo le digo, cuando me preguntan quién tuvo la iniciativa, pues lógicamente tú, y que eres el lado A de este proyecto y que yo soy el lado B, ¿no? ¿Cómo resumirías la historia tan breve que hemos tenido de este podcast, Jorge? Bueno, es un ejercicio que bajo esta dinámica moderna, ¿no? A partir de la pandemia, una explosión exponencial de este tipo de programas que tienen esta particularidad de ser grabados y que tú los puedes escuchar cuando tú lo desees, ¿no? Que es la dinámica que hoy en día se utiliza. Yo creo que más allá de lados, hemos logrado esta mancuerna de intercambiar ideas, ¿no? Y discutir, que con muy pocas personas se da, André. Yo le comento ahí a mis camaradas, a la gente cercana, que para mí es una fortuna tener este espacio y sobre todo hablar de estos temas contigo, ¿no? Más allá de lo que uno puede abordar en las aulas de clase, que para eso estamos formados y entregados en esta institución. Siempre es bueno tener esta manera de dialogar, ¿no? De tratar, André, de cumplir con una actividad que es la divulgación, ¿no? Así es, Jorge. Pues ha sido un camino ahí con algunas complicaciones, pero aquí estamos. La clave de este proyecto ha sido la constancia, sin lugar a dudas. Así es. Hemos estado siempre buscando informarnos y también generar este espacio. Luego no estamos siempre de acuerdo, ¿no? Sobre los temas, y de eso se trata. Así es. Y eso no tiene ninguna importancia en nuestra relación de colegas, de amigos. Entonces es parte, ¿no? De estos procesos de discusión. Así que aquí estamos, agradecidos con el público que nos ha enviado sus preguntas. Jorge, con Omar también, y todo su equipo de UABC Radio, que ha hecho posible que grabemos este episodio especial de Diálogos sobre China y el mundo. Empecemos entonces, Jorge, con un primer bloque de preguntas, donde vamos a abordar una pregunta muy interesante, ¿no? Nos han retado en términos de pronóstico, ¿no? Luego hay preguntas que son difíciles de abordar porque nos retan a preguntarnos, pues, qué va a pasar en los próximos años, y no tenemos la bola de cristal, Jorge, a menos que... No. ¿Sí? Jugarle al futurólogo es muy riesgoso, ¿no? Sí, más en estos tiempos. Sí, así. De tantas transformaciones. Pero bueno, vamos abordando entonces en este primer bloque que hemos llamado ¿Es China la próxima potencia del mundo? Nos escribe Alan, exalumno, sobre esta temática. ¿En cuánto tiempo creen que China pase a ser oficialmente la primera potencia mundial? ¿Cómo la ves, Jorge, con esta pregunta? ¿Cuánto tiempo para que ese evento ocurra? ¿Va a ocurrir para empezar? ¿Cómo la ves tú? Mira, André, creo yo que cuando se plantea uno, que no es
Alam el único que se lo ha planteado. Claro. Hay cada vez es más frecuente, ¿no? Un número importante de personas en el mundo que se plantean lo mismo o algo muy similar. Yo creo que aquí debemos partir de primero tener una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de una potencia mundial, ¿no? Sí. Si hablamos de una potencia en términos económicos, solo medida por el tamaño del PIB, pues está a muy pocos años de lograrlo. Sí. Ya, de hecho, en estas estimaciones que existe de la producción, cuando analizamos el producto por paridad de poder de compra, ya China es el número 1. Así es. ¿Sí? Si hablamos nosotros de el alcance tecnológico, China lidera. Hay que recordarlo, 37 de 44 temas de alta tecnología y ciencia, según lo publicado por el reporte del ASPI, que es un think tank australiano. Pero si lo hablamos en términos militares, no. Así es. En términos financieros tampoco. Entonces hay ahí una diferencia en cuanto a temas se refiere, ¿no? Lo que sí yo coincido con esta, y que tú no me dejarás mentir porque conoces más sobre el tema, es que estas teorías que tratan de analizar la evolución de la economía mundial y de las relaciones internacionales, André, hablan de que prácticamente cada siglo es liderado por un país distinto, ¿no? Entonces parece ser que ahorita estamos precisamente viendo un reacomodo en este nuevo orden económico mundial, en donde cada vez el protagonismo de China está ahí evidente. Así es. Bueno, coincido contigo en estos aspectos que has mencionado sobre China. El país asiático ha evolucionado enormemente en términos de Producto Interno Bruto. Sí. Es la segunda economía. En términos de poder de paridad de compra, ha superado ya a Estados Unidos. Así es. Y algunas proyecciones del Fondo Monetario Internacional señalan que este PIB, si continúa creciendo como viene creciendo, ese momento económico podría superar a Estados Unidos más o menos entre los años 2030 y 2040. Pero el ser potencia mundial conlleva otros aspectos, como tú bien has señalado, en donde hay temas políticos, culturales, militares también, tecnológicos. Ha avanzado, pero tiene enormes retos también. Jorge, tendríamos que señalar algunos de ellos, ¿no? Que pudieran impedir la consolidación de China como una potencia mundial, como es, en primer lugar, yo destacaría el envejecimiento de su población. Es un tema que tiene enormes retos. Y la baja tasa de natalidad que tienen, ¿no? Así es, la baja tasa de natalidad que han tratado de flexibilizar en los últimos años para que las personas que antes podían tener hasta un hijo, hoy tengan hasta 3, se les permite, ¿no? Sí. Pero culturalmente parece que los jóvenes no quieren tener hijos y eso conllevaría un problema demográfico muy fuerte para una potencia mundial. Están entrando en esta misma problemática demográfica que sus contrapartes de Japón y de Corea del Sur en ese continente, ¿no? Así es. Eso por un lado, ¿no? Ese es un reto enorme para una potencia mundial. Segundo, el modelo chino genera todavía desconfianza, ¿no? Por el tipo de gobierno que representa para muchos de los países que están más, tienen más simpatía para democracia, derechos humanos. El modelo político chino genera muchas dudas, ¿no? El sobre sistema su político ejecución. como tal es en su funcionamiento es diferente, ¿no? A Así lo que es. conocemos en lo que le llamamos Occidente, ¿verdad? Así es. Sí. Y en tercer lugar también destacaría como un reto enorme para que esto suceda las enormes tensiones, la confrontación estratégica que está teniendo con Estados Unidos, que quién sabe qué tanto de la estrategia estadounidense se vaya a consolidar para impedir que suceda pues la consolidación de China como potencia mundial, Jorge. Ahora, aquí, Andrei, cabe la pregunta de si a China le interesa ser el líder del mundo, ¿no? Tú lo puedes escuchar o leer en algunas de sus publicaciones y ellos nunca hablan de ser el líder, ¿no? Sí hablan de aportar nuevas formas al funcionamiento del mundo, sobre todo en el apartado institucional, ¿no? Este mundo basado en reglas, como le llama Estados Unidos y la Unión Europea, pues está quedando obsoleto, caduco. Hoy mismo vemos la falta de respeto y de cumplimiento de toda la normatividad del comercio internacional, ¿no?
Así es. ¿Dónde está la Organización Mundial del Comercio para hacerse presente? Entonces, yo creo aquí que sería interesante conocer realmente la postura de China al respecto, ¿no? Es un tema que llama mucho la atención, que más allá de tener una fecha de referencia que es imposible definirla o determinarla para encontrar ese liderazgo o ese relevo de liderazgo en el mundo, sí sería importante, creo yo, que China empezara a tener un mayor protagonismo, sobre todo en el impulso de la reconstrucción de las instituciones internacionales que actualmente existen. Así es. Bueno, tiene planes, ¿no? Sabemos que tiene un plan muy claro para 2049, ¿verdad? Así Convertirse en una potencia económica, tecnológica, pero quién sabe qué tanto quiera asumir ese liderazgo. Esto último que comentaba sobre las condiciones actuales de Estados Unidos y su liderazgo es muy interesante, y es en donde basa Alam su pregunta, exalumno de la UABC. Bajo las cuestionables decisiones en el mandato de Donald Trump y Elon Musk, pues ve una decadencia, ¿no?, del modelo estadounidense, y por eso se pregunta esto. Y hoy, o ayer, entre ayer y hoy, han pasado cosas muy importantes desde una perspectiva estadounidense, ¿no? Hemos visto pues decisiones muy extremas, ¿no?, que van contra estas organizaciones de Bretton Woods, Jorge, que han moldeado la forma en que se organiza el mundo desde hace más de 70 años. Pero a ti, ¿qué señales te da este tipo de liderazgo o no liderazgo que está asumiendo Estados Unidos frente a esta posible predicción, ¿no? Porque estamos viendo que el país se está cerrando, está imponiendo aranceles a gran parte del mundo, y eso va a hacer que se restrinja más. Desde una perspectiva china, ¿esto conviene? ¿No conviene en términos de liderazgo? Jorge, ¿cómo ves el contexto actual? Desde una perspectiva china, definitivamente que conviene. Sí. A pesar de que estamos hablando de su principal socio comercial, ¿verdad? Un país, Estados Unidos, que es destino de miles de millones de dólares en exportaciones, ¿sí? Que provienen de China. Yo creo que ahorita, en esta recomposición que el mundo está sufriendo, André, puede ser el punto de inflexión que se marque en la historia moderna del planeta, para encontrar esta emergencia de China liderando otros aspectos importantes de la vida de los países en el mundo, ¿sí? Ahorita lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy interesante, más allá de que mucha gente crea y tilde de loco a las decisiones y arrebatos del gobierno encabezado por Donald Trump. Yo creo que tiene un objetivo muy particular definido. Y además reconocen que han descuidado áreas indispensables para el buen funcionamiento de una nación que aspira a mantener el liderazgo del planeta, como lo es el apartado industrial, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en esta recomposición que el mundo está viviendo, que nos está tocando afortunadamente, yo les decía a un grupo de estudiantes, estamos viviendo algo histórico. Sí. Algo histórico, lo que ocurrió ayer, 2 de abril, para los que nos escuchen cuando este episodio se publique. 2025, sí. Cuando se publique este episodio, es esta forma de sacudir en términos comerciales el planeta entero, ¿no? El listado de países involucrados en esto que se le llama la guerra comercial detonada por Estados Unidos, pues es impresionante. Entonces, yo creo que aquí la visión que tienen los chinos, las formas también muy particulares, ¿no? Está este pragmatismo con el que conducen sus relaciones internacionales, se va a ver cada vez más evidente, ¿sí? Así es, Jorge. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Kevin Preciado nos pregunta cómo está impactando la creciente influencia de China y Rusia en África Occidental, en América Latina y en las relaciones geopolíticas con Europa y Estados Unidos. Una pregunta muy compleja, muy interesante, como la ha planteado, muy necesaria en esta época. Entonces podemos ir por partes, Jorge, y abordar primero África Occidental, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo diría que China ha tenido una creciente influencia económica, sobre todo en los últimos años.
ha entrado a través de financiamiento, a través de comercio, de proyectos de infraestructura en esa parte del mundo. Y Rusia, pues la veo también acercándose a algunos países de África Occidental, pero ahorita tiene pues un asunto que atender de mayor prioridad y por lo tanto no la veo tan presente dentro de esa región. Pero creo que ambos países se están presentando como una alternativa al modelo estadounidense u occidental para la cooperación, ¿no? Tanto China como Rusia se están presentando para África Occidental como una alternativa más. ¿Tú cómo ves la presencia de China, de Rusia en África Occidental, Jorge? Muy importante, incluso el proyecto de nación de China de la iniciativa de la Franja y la Ruta toma en consideración el continente africano como una pieza fundamental para el impulso de la infraestructura, ¿no? La construcción de puertos, aeropuertos, vías férreas que permitan de una vez por todas a los países del continente africano y miembros incluso de la Unión Africana de Naciones que tengan un despegue económico y comercial notorio y que ayude un poco a remediar la historia tan caótica en gran parte por la injerencia europea que se ha dado en el continente, ¿no? En Rusia vamos a encontrar nosotros otro modelo, ¿no? Un modelo distinto al de China que utiliza como dos banderas importantes el apartado energético por un lado y la cuestión militar y de seguridad nacional por el otro, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo estas dos superpotencias, China y Rusia, intervienen y se involucran en África de una manera distinta a lo que han hecho en la historia Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí está entonces. Jorge, pasemos a otra región. América Latina, también nos pregunta el compañero Kevin Preciado, ¿cómo está la influencia de China, de Rusia en ese subcontinente? Y bueno, yo diría que China es un actor central para las relaciones de América Latina y el Caribe, con más de 20 países habiéndose sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que no es poco. Entonces estamos hablando de que gran parte de la región se ha sumado a esta iniciativa que es fundamental para el gobierno de la República Popular China. Tiene un peso económico muy importante en términos comerciales, de inversiones y lógicamente de proyectos de infraestructura. Es para China quizás una zona muy importante en términos estratégicos, entonces está buscando una mayor influencia estratégica y también energética, ¿no? Porque sabemos que en América Latina hay mucho recurso natural. Perdón, dime. André, Adelante. es una zona estratégica para China, pero tal vez la más difícil. Es difícil, ¿verdad? sí, para China. Por sí. quien está liderando el continente, ¿no? Sí, también destacaría yo que la dificultad para China está en que no entiende a la región y la turbulencia misma de América Latina no permite, o sea, para China sería más sencillo que América Latina conformara un solo bloque y cooperáramos a través de ese gran bloque que pudiera ser la CELAC, pero eso no sucede porque la región está muy dividida, muy turbulenta, entonces se complica mucho para la República Popular China el establecer acuerdos unilaterales porque sabemos que es una región muy diversa, muy diferente entre países y eso complica mucho a veces la estrategia china hacia la región, Jorge. Exacto. Incluso el apartado geográfico aquí pesa mucho, ¿no, André? El continente americano es muy distinto en términos geográficos a por ejemplo, Europa, ¿sí? O la misma Asia, ¿no? Que bueno, hay un acercamiento y las distancias pueden resultar ser un poco más cortas de lo que acá se da. Además de que pesa demasiado la presencia y el liderazgo que ha tenido Estados Unidos los últimos 200 años de historia del continente con esta doctrina Monroe que sigue vigente e imperando hasta nuestros días, ¿no? Así es, ahí está entonces, Jorge. Ahora, Rusia, sí, por otro lado, perdón, dime. iba a mencionar Rusia. Rusia tiene una relación distinta, diría yo, ¿no? Rusia tiene este poderío energético que es con el que va por el mundo entablando relaciones importantes, ¿no? Sería tal vez su carta más fuerte, ¿verdad? En términos de comercio, ¿no? El apartado energético, principalmente el gas natural. Acá en América yo encuentro a Rusia con una relación muy fuerte en el tema de Venezuela,
¿verdad? Estamos hablando de el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Y en términos políticos e ideológicos, una relación estrecha con Cuba, ¿verdad? Históricamente hablando, desde que detona la Revolución Cubana prácticamente, y con Nicaragua recientemente, ¿no? Pero fuera de ello no encuentras un vínculo más estrecho, diría yo, con muchos de los países, a pesar de que tenemos al líder de la región del Mercosur como Brasil, siendo miembro del propio bloque de los BRICS, ¿no? Ahí está, entonces, pues sí, un peso con menor peso económico, sin lugar a dudas, está buscando generar influencia estratégica a través de estos procesos energéticos, pero actualmente Rusia está pues atendiendo un asunto prioritario, ¿no? Que no le permite concentrarse en su influencia. En ambos casos, Jorge, lo que se ve es que los dos países están buscando aprovechar estas condiciones de multipolaridad, ¿no? Y destacando mucho que el mundo ha cambiado y que ya no hay un solo polo o dos polos, sino que hay muchos polos, y esa narrativa le conviene a ambos para influir en esta región. Pasemos entonces a una tercera parte de esta misma pregunta, Jorge. En las relaciones con Europa y Estados Unidos, entonces, ¿cómo están esta influencia China? ¿Qué condiciones tienen estas relaciones con Europa y Estados Unidos, Jorge? ¿Quieres comentar algo? Nos llevó por el mundo. Sí, una pregunta, ¿no? El buen Kevin. Así es, Kevin Preciado. Bueno, acá tal vez sea lo más complejo para estas dos superpotencias que es China y Rusia, ¿no? Hablar y tratar de comprender las relaciones con Europa y con Estados Unidos. Abordo brevemente el tema de Rusia porque hoy en día se ha puesto sobre la mesa la importancia para el mundo y para el conflicto en Ucrania de este acercamiento que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Algo histórico para el siglo XXI, donde parece ser las dos naciones se están poniendo de acuerdo en tratar de frenar o contener el conflicto en Ucrania de una vez por todas. Y con la Unión Europea la relación es mucho más caótica, diría yo, en el caso de Rusia, desde hace ya varios años, y específicamente a partir de la detonación formal del conflicto en Ucrania, ¿verdad? Vemos nosotros cómo Europa ha sido, bueno, la Unión Europea, mejor dicho, ha sido bastante agresiva, diría yo, en su relación con Rusia, ¿verdad? Hasta el momento. De hecho, tú escuchas o lees el discurso de los representantes de la Unión Europea y de algunos de los gobiernos más importantes de los países de Europa, y vas a encontrar un discurso bastante belicoso, ¿no? Entonces yo creo que aquí Rusia tiene una relación muy compleja con la Unión Europea, y parece ser empiezan a encontrar coincidencias con Estados Unidos. Y por el caso de China, a pesar del blindaje que la Unión Europea trata de imponer para algunos de los productos que China comercia hacia ellos, creo yo que pudiera ser una superpotencia que tenga un acercamiento mayor debido al alejamiento que la Unión Europea está teniendo de Estados Unidos y de la propia Rusia, ¿no? Y con Estados Unidos, pues bueno, el gobierno anterior, encabezado por Joe Biden, declaraba a China como el enemigo público número 1. Así es. Veremos qué tanto cambia en las acciones, más allá del discurso de Donald Trump, cómo puede cambiar y mejorar la relación, porque creo yo que las superpotencias tendrían que entenderse más para mejorar muchas de las cosas que actualmente hay que mejorar en el mundo, ¿no? Así es, ahí está entonces, Jorge. Yo coincido en esta parte, ¿no? La mayor parte de los estadounidenses, y no lo digo yo, sino se puede leer en los reportes del Pew Research Center, donde año con año le preguntan a los estadounidenses de a pie, como se suele decir, cuál es su posicionamiento, su comprensión sobre el país, y la mayor parte de ellos, 9 de cada 10, considera que China es una amenaza. Y eso entonces tiene implicaciones políticas, porque ahí habría entonces tanto republicanos como demócratas pensando que China representa una amenaza para Estados Unidos, y por el lado también europeo, pues está generando tensiones, ¿no? Aquí estamos ante un momento en donde Europa tiene que
reconfigurar su estrategia, ¿no? Porque eso ya... desprenderse de Estados Unidos, así es. Tal vez sea... Y ahorita es un momento clave, ¿no? Por todo lo que acabamos de ver anunciado hace apenas unas horas con los aranceles que se han interpuesto. Así que ese es un momento donde Europa, la Unión Europea, debería de generar una nueva estrategia, pero hasta ahora está manejando tensiones con estos dos países que están quizás reconfigurándose. Ya veremos en los próximos días, semanas. Y bueno, en cualquiera de los dos casos, también como decíamos anteriormente, todo esto está reconfigurando un nuevo orden mundial, ¿no? Este tipo de relaciones que se están estableciendo entre estas dos grandes potencias con Europa está reconfigurando esta multipolaridad y estamos hablando también de un tema civilizatorio, ¿no? No es como un tema, yo diría, de nuestra época, Jorge, sino que va más allá, ¿no? Es un tema histórico, de choque civilizatorio. Entonces, se están presentando dos modelos de gobernanza, de alianzas globales distintas. Estamos viviendo puntos de inflexión. Aquel famoso choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Así es. Vuelve a repetirse, ¿no? Y esto definitivamente, Andrei, reconformará el rumbo de gran parte del siglo XXI, me atrevo a decirlo. No es un tema menor, es un tema complejo, es un tema al que hay que darle seguimiento y no dejarnos llevar por la propaganda y los medios parciales que tratan de influir de una manera negativa en la gente que los lee y los escucha, ¿no? Claro, así es. Jorge, bueno, pasemos a un segundo bloque, geopolítica y tensiones internacionales. Nos manda una persona anónima. ¿Cuál será el impacto geopolítico de China para los próximos 3 años? Específicamente nos pregunta, para los próximos 3 años. Quizás tiene que ver con el periodo de Trump, ¿no? La pregunta va tal vez sí, lo más probable en es ese sentido. Pues yo diría que en primer lugar, la confrontación, la competencia estratégica con Estados Unidos se va a agudizar más y vamos a ver importantes cambios que va a definir el siglo XXI en los próximos 2 o 3 años, Jorge. ¿Tú qué opinas sobre los cambios? Estos 3 años, que es un periodo relativamente corto, ¿verdad? Van a estar encabezados por la guerra comercial, la tensión comercial, resaltando ahí 2 rubros que para mí son los que hoy en día y seguramente los próximos meses así se continuará, que es por un lado el tema de los vehículos eléctricos y por otro lado el tema de los semiconductores y microprocesadores, que por cierto están buscando lograr una autonomía desde China para no depender tanto de la proveeduría extranjera, ¿no? Lo mismo que Estados Unidos está tratando de impulsar. Entonces yo creo que esos 3 años van a ser una parte importante. Me atrevo a decir que Trump disminuirá la tensión. Yo difiero de aquellos que creen que estamos a unos cuantos meses de que una guerra en aquella región vaya a detonarse entre Estados Unidos y China. Yo creería que no, por lo menos no lo percibo así. Pero bueno, el mundo cambia frecuentemente. Y por el bien de la economía mundial, diría yo que de preferencia estas dos superpotencias se entendieran y trataran de reconfigurar la forma de comercializar entre sí, incluso de reformar las propias reglas, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio. Así es, ese es otro cambio que sin lugar a dudas se viene para los próximos 3 años, Jorge. Desde una perspectiva china, el impacto que va a tener definitivamente representa el inicio de un nuevo orden mundial, un nuevo cambio importante, ¿no? Una transformación internacional es la que se viene seguramente y los próximos 3 años van a ser apenas el inicio de esos cambios internacionales. Y en ese sentido yo destacaría también otro impacto geopolítico de China para los próximos 3 años, Jorge, que sería una mayor expansión en el sur global. Me parece que la estrategia desde Estados Unidos de cerrarse, de ser autónomo, de dejar de comerciar con el resto del mundo a través de esta estrategia que ha buscado imponer aranceles a sus socios y no tan socios comerciales. Para China, como tú lo decías al principio de este episodio, pues representa una ventaja, ¿no? Le conviene, estará regocijándose actualmente toda la cúpula política de China por esta decisión. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que China va a saber capitalizar muy bien eso y va a expandirse aún más, ¿no? Si ya con la
confrontación declarada y una influencia tanto de Estados Unidos como de China en los últimos años. China veíamos que se estaba expandiendo. Hoy en día, mientras que Estados Unidos se cierra, pues China, yo creo que eso lo va a llevar a otro nivel, ¿no? Su presencia en el mundo. ¿Cómo ves esto, Jorge? Es un vacío, diríamos, de poder que por lo menos a corto plazo observamos que deja Estados Unidos en este cierre, ¿no? En esta reconfiguración comercial, ¿sí? Ese vacío, sin lugar a duda, va a ser cubierto por otras naciones. Poco hablamos, por ejemplo, de los alcances de la economía india, que para mí sigue siendo un actor muy importante, que tendríamos que estudiar más. Ojalá lo hagamos, porque es necesario, ¿verdad? Entonces yo creo aquí que estos 3 años van a ser fundamentales, porque hablamos de gran parte del periodo o del segundo mandato de Donald Trump, ¿verdad? Por un lado. Pero también está esta fecha fatídica que desde Estados Unidos se ha dado, Andrei, que es augurar una guerra entre las dos superpotencias para el 2027, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá no lleguemos a eso, pero sí esta reposición que va a adquirir China con el vacío que deje Estados Unidos, sin lugar a dudas le va a beneficiar. Uh-huh. Y lo van a saber aprovechar seguramente, Jorge, con esa estrategia china que conocemos. Pasemos a otra pregunta de Román Navarro. Nos escribe Román Navarro: ¿cómo afectarán las tensiones comerciales y la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos a los países en desarrollo? Jorge, le interesa saber el giro que va a tener China y qué papel va a estar jugando el próximo año, una vez más, ¿no? Nos pide predicción para el próximo año. Bueno, me parece que en términos de retos para los países en desarrollo, pues van a haber varios, ¿no? En primer lugar, le van a obligar a los países en desarrollo dependientes de uno u otro modelo a tomar partido, ¿no? O sea, o eliges la tecnología estadounidense o eliges la tecnología china. Así es. Y eso va a limitar mucho las condiciones tecnológicas de los países en desarrollo, ¿no? Porque van a estar limitados a una sola perspectiva tecnológica, y en ese sentido se van a agudizar aún más los bloques que vemos, ¿no? A veces divididos. Estamos viendo grandes reconfiguraciones, ¿no? Y nos acabamos de enterar de una muy importante en el Asia-Pacífico, inconcebible hace algunos años, décadas, como esta unión que parece que va a suceder entre Corea del Sur, Japón y China. Entonces, esos bloques me parece que se van a marcar aún más, ¿no? Y en ese sentido creo que México va a estar alineado a Estados Unidos. Eso señala, ¿no?, las últimas acciones del gobierno federal. No cabe duda. Entonces, nos van a limitar estos bloques, y entonces vamos a tener enormes restricciones, ¿no? Desacoplamiento tecnológico que vamos a ver entre China y Estados Unidos, pues va a frenar la transferencia tecnológica de un lado y de otro hacia un bloque, ¿verdad? ¿Cómo ves? Que el decoupling, Jorge, famoso de los varios términos que se acuñaron a raíz de la crisis de la pandemia, Andrei, pues estaba ya ahí, se veía venir, ¿no? Aquí yo creo que sí es importante, de acuerdo a lo que Román plantea, el reconocer que esta guerra comercial termina por afectar a casi todos los involucrados, ¿no? Sí. Acá el punto es el nivel de afectación, por un lado, creo yo, y sobre todo la resistencia que pueda tener tu aparato productivo, tu mercado interno, para salir avante de la guerra comercial, uh-huh, ¿no? Aquí lo que yo creo es que el menos perjudicado de estos dos pesos completos va a ser China, uh-huh, ¿sí? China tiene una diversificación más notoria de su comercio internacional. Sí. Ahora, la parte de la competencia tecnológica, pues esto viene dándose desde hace ya muchos años a la fecha, ¿no? Estamos hablando de dos países que lideran en distintos temas, aunque en este seguimiento, yo insisto mucho en él porque me sorprendió mucho cuando leí el documento, China liderando 37 de 44 temas de tecnología y ciencia en la modernidad. Pues esto va marcando el porqué de la desesperación de Estados Unidos en tratar de
pues socavar un poco el crecimiento, ¿no? Ponerle piedras en el camino, como decimos coloquialmente, a este avance tecnológico inusitado que China está logrando en distintos ámbitos. Entonces, veremos cómo se marca la pauta, veremos empresas chinas que estén expandiéndose y teniendo mayor presencia, hablando de empresas tecnológicas chinas, ¿sí? Y que estén tratando de ganar ese mercado que queda ahí en lo que son los dispositivos como teléfonos inteligentes, que lo lidera, ¿verdad? Computadoras personales, el tema de la 6G, que va a ocurrir con él. O sea, todos estos temas de la inteligencia artificial del que ya hemos hablado, ¿sí? Ahí es donde evidenciamos precisamente este choque de pesos completos por el apartado tecnológico en el mundo, ¿no? Así es, Jorge. Entonces también esto va a generar afectaciones o podría generar afectaciones positivas, ¿no? No todo van a ser retos o desafíos, sino que también podríamos estar ante unas condiciones que permitirían a los países en desarrollo aprovechar, ¿no? Y en ese sentido dependerá mucho de la inteligencia diplomática que tengan estos países para saber poner sobre la mesa la carta china, ¿no? Como podría llamarse, ¿no? Ante una posible negociación con Estados Unidos podrían sacar la carta china para mostrarle al gobierno de Estados Unidos que ellos podrían ser un aliado de ellos, deteniendo el desarrollo tecnológico, económico, político de la República Popular China, o diciendo, oye, si no me permites acceder a tu conocimiento a través de transferencia tecnológica, voy a sentarme con los chinos para ver si ellos, ¿no? Y eso generar un margen de negociación mucho más amplio. Ahora, este aislamiento tecnológico, Andrei, pues lo que ha hecho, pues es que China se aplique y logre lo propio, ¿no? Sí. Sí, cuando hablábamos del tema de los microprocesadores de alta tecnología que están haciendo ahorita, sacando lo más avanzado que hay, ¿no? Cuando hablas de tratar de aislarlos en cualquier apartado tecnológico, parece ser que los chinos eso lo toman como un impulso a lograr reponerse de lo que pasa y poder incluso superar lo que anteriormente compraban de otro país, ¿no? Entonces, esto puede ser algo que le termine pasando la factura también a Estados Unidos si no se da lo que tú mencionas, ¿no? Un diálogo, un entendimiento. ¿Por qué insistimos tanto desde el apartado estadounidense, Andrei? Porque si tú revisas, si tú escuchas el discurso, los planteamientos, las posturas, nunca vas a escuchar un discurso agresivo de China a Estados Unidos en el tema tecnológico. Pero sí lo encuentras a la inversa, ¿no? De Estados Unidos hacia China, ¿no? Entonces, por ahí es lo que uno percibe como una postura que tiene que encontrar sí o sí los caminos del diálogo. De lo contrario, la competencia terminará por tener un vencedor al final de cuentas o un líder en el ámbito tecnológico para el mundo que seguramente va a continuar siendo China. Ahí está entonces, Jorge. Siguiente pregunta de Alejandro Gallardo. ¿Qué va a hacer China para evitar las sanciones, bloqueos económicos por parte de Estados Unidos? Está imponiendo enormes trabas para evitar que China tenga influencia y poder, pero dice el compañero Alejandro Gallardo que eso es inevitable. Bueno, una de las apuestas que veo muy claras desde una perspectiva china es el plan Made in China 2025 que hemos comentado ya en este podcast, que busca autosuficiencia de conocimiento tecnológico. Esa me parece una acción clara desde la perspectiva china. Otra me parece el modelo de circulación dual, con el cual la República Popular China busca generar un motor de comercio con el mundo para, a través del comercio, mover la economía del mundo. Y también el tema de la internacionalización del yuan, que está todavía en unos pasos quizás muy primigenios, pero tiene una intención clara de internacionalizar el yuan, de crear esta moneda digital. Entonces me parecen algunas de las acciones. Jorge, ¿tú cómo ves? Aquí de entrada la reacción es imponer los aranceles, ¿no? Del lado chino hacia
productos estadounidenses. Pero yo insisto siempre cuando se habla de esto, Andrei, de analizar qué importa China desde Estados Unidos y qué importa Estados Unidos desde China. Entonces ahí tú ya empiezas a encontrar una notoria diferencia, ¿sí? El valor agregado de los bienes va de China hacia Estados Unidos y no a la inversa, ¿no? Entonces la reacción inmediata será elevar los aranceles, ¿verdad? Reaccionar con aranceles. Más sin embargo, creo yo que eso orillará a los chinos en el mediano plazo a una diversificación comercial, que es la receta más recomendada, creo yo, para tratarle de sacar la vuelta a esta guerra comercial y a esta imposición unilateral por parte de Estados Unidos de aranceles, debido a que de lo contrario te enganchas en un desgaste que al final puede ser perjudicial para tu propia ciudadanía, con un aumento de precios debido a los aranceles como tal, ¿no? Ahí está, entonces, Jorge, tenemos reciprocidad. Se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos a todas las personas, estudiantes, colegas, profesores, quienes nos han enviado preguntas muy interesantes que hemos abordado en este episodio especial de Diálogo sobre China y el Mundo en la Feria Internacional del Libro de UABC por primera vez en Tijuana. Vamos a continuar, Jorge, abordando estas interesantes preguntas que nos han enviado en otros episodios, pero en cabina. Así que bueno, les recordamos que pueden enviar más preguntas a través de la cuenta en Spotify, la cuenta en YouTube. Muchísimas gracias al apoyo de UABC Radio, de Omar, por toda la gestión. Muchas gracias, Omar, y a todo el equipo, y pues agradecidos por el espacio aquí en la Feria Internacional del Libro, en el campus de UABC, aquí en Otay, en Tijuana. Y pues un saludo a todos y agradecido también por las preguntas y comentarios que nos enviaron, ¿no? Gracias, hasta luego. Diálogo sobre China y el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.